Como tramo del año, ¿eh? Es verdad. Bueno, ¿sabe que se están cumpliendo 20 meses del gobierno de Milei? Es más de un año y medio, es ya un momento importante como para hacer un análisis, a ver cómo están las cosas, y sobre todo en este momento, ¿no? Con una cadena nacional del viernes, que seguramente algunos lo habrán visto, con una crisis ahí un poquito vinculada con los gobernadores que están un poco enojados y que quieren dinero para sus provincias, pidiéndole plata de los ATNs, los aportes del Tesoro y también de los combustibles. Bueno, ¿qué va a pasar con la inflación de julio? ¿Va a ser alta nuevamente? ¿Va a bajar? ¿Qué va a pasar con ese dato? Vamos a tratar de analizar todo esto con el politólogo Gustavo Marangoni, que ya está en comunicación con nosotros. Gustavo, Federico Smith aquí en Radio con Vos. Buen día, ¿cómo va? Hola Federico, buen día, gracias por llamar. Al contrario, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás evaluando ya estos casi 20 meses, casi un poquito menos de 2 años del gobierno de Javier Milei? Te escuchaba en la presentación y pensaba qué fuerza tiene la institución presidencial si el que la ejerce tiene voluntad y vocación. Porque en el caso de Milei, todos sabemos que tiene muy pocas, o en el punto de partida tenía muy pocos diputados, senadores, sigue teniendo muy pocos diputados, senadores, eso es lo que explica las sucesivas derrotas que viene teniendo en el Congreso, pero sin embargo tenía un propósito muy firme de ejercitar el poder popular. Yo creo que eso hay que ponerlo siempre en contraposición al presidente anterior, Alberto Fernández, ¿no? Uh-huh. Que estando sentado en el mismo sillón, habiendo llegado con una importante cantidad de votos, etcétera, sin embargo, tuvo una presidencia débil. Entonces, no diría que con la presidencia y pocas cosas más, ha logrado bastantes cuestiones en relativamente poco tiempo. Por supuesto, que con dificultades, por supuesto que uno podría señalar que aún el logro más importante, que es la baja de la inflación, a lo que él apuesta todo para las elecciones de octubre y también para la de septiembre en la provincia de Buenos Aires, aunque ese logro esté todavía no consolidado, vos también mencionaste en la introducción el tema económico, el tema de lo difícil que es perforar, aún con medidas drásticas, con superávit basados en recortes muy agresivos, con una demanda planchada, aún así es muy difícil perforar la inflación de 2 puntos, 1.8, 1.5, y a pesar de la fuerte existencia del Fondo Monetario y los dólares prestados, etcétera, y el dólar barato, es muy difícil perforar eso, pero lo cierto es que la baja de la inflación está. Bueno, uno se encuentra ahora con un presidente que desde el comienzo planteó esta elección como un plebiscito sobre su gestión y como un plebiscito sobre el kirchnerismo al que él ha elegido como principal adversario o en su propia lógica como el principal enemigo, ¿no? Y Gustavo, en función de eso justamente, ¿te parece que, viste esa luna de miel que se hablaba, que al principio decían que era 100 días, después, bueno, a algunos le ponen una cifra más corta, otra más larga, ya pasó obviamente esa cantidad de tiempo. ¿Crees que la adhesión popular o esta sensación de esperanza que puede haber generado justamente la llegada de Milei al poder se está pagando y necesita una nueva épica el gobierno? ¿La está logrando? ¿Cómo estás viendo esa sensación de llegada con la gente, de sensación de, bueno, hasta dónde aguantamos este ajuste tan duro, ¿no?, que fue para la economía durante los últimos meses? La única forma de medir efectivamente eso es con los resultados de las elecciones. Si uno ve los comicios que se han realizado en el 2025, que han sido provinciales todos, ¿no? 9, 2 en la provincia de Santa Fe, los otros 5 en otros correspondientes distritos, uno ¿qué observa? Bueno, que la Libertad Avanza, salvo en la ciudad de Buenos Aires, donde ganó, digamos, ha tenido resultados distintos, desparejos, etcétera, pero también se puede argumentar que no ha jugado directamente Milei, salvo en una que otra oportunidad. Pero sí me parece que es saliente el hecho de la baja participación, porque la baja participación podría ser interpretada como un disgusto, no solo con los dirigentes que venían de hace décadas, sino también con los nuevos. Claro. Entonces, ahí me parece que puede haber una alerta, ¿no? Para el gobierno. Pero habrá que esperar septiembre, sobre todo octubre,
Porque también es cierto que al haber consolidado la Libertad Avanza su marca en las 24 provincias, o haber no consolidado, haber establecido su marca en 24 provincias, va a competir contra otras fuerzas que no tienen eso. Fuerza Patria no está en los 24 distritos. Mm. Está en 16 aproximadamente, en otros a lo mejor hay algunas que son afines, en otras hay divisiones. Entonces, la lectura de una elección, por supuesto que es algo siempre muy subjetivo, ¿no? Porque algunos dirán, ganamos porque sacamos más votos, otros pueden decir, no, ganamos porque tenemos más diputados de lo que teníamos antes, y otros pueden plantear que el escenario va a seguir sin grandes modificaciones para los próximos 2 años, porque en el mejor de los casos, lo que puede obtener el gobierno de Milei en las dos cámaras es el tercio propio, Claro. para bloquear a quienes quieren bloquearlo, vamos a decirlo así. Pero entonces uno podría pensar que en el 2026 y en el 2027, bueno, la dinámica no va a cambiar mucho. Él va a lanzar decretos, esos decretos van a ser intentados de neutralizar en el Congreso por la oposición, él intentará juntar ese famoso tercio y allí iremos navegando y ver cómo leen los mercados, no solo la elección, porque la elección es una lectura, pero quizás tampoco tan fundamental como algunos creen, porque lo que probablemente miren los mercados financieros es si el gobierno va a poder juntar los dólares que tiene que juntar en el 2026 y en el 2027 para pagar capital Claro. y servicio de la Bueno, deuda. el riesgo me parece que es lo que le pasó a Macri, ¿no? Que le fue bien en las elecciones intermedias y después se vino la catombe, ¿no? A partir de ahí fue todo para abajo y si bien recuerdo yo entre la primera y las primarias en realidad y la primera elección, las generales, pudo recuperar algo, no le alcanzó. Digo, ¿puede tener este riesgo Milei que aún ganando las elecciones se encuentre con un panorama complicado en lo económico y también en lo político? Sí, porque, como mencionábamos antes, una elección, aclaremos, ¿no? Siempre mejor ganar que perder. Sí, claro. Eso es obvio, es la verdad de perogrullo. Pero ganar no garantiza nada. E inclusive perder no garantiza nada. Por ejemplo, en el 2009 el kirchnerismo perdió las elecciones. Y Sí. sin embargo, la reacción fue tomar la iniciativa política y en el 2011 ganó por escándalo con el 54%. Ahora, ganó con el 54% y tuvo que poner el cepo. Claro, Porque empezó a inmediatamente. tener problemas económicos. Claro, inmediatamente. Inmediatamente. Sí. Y antes, en el 2007, Cristina había ganado en primera vuelta por el 45% con el segundo que había sacado 17%, y a los 4 meses tenía todo el país paralizado por la crisis de la 125. Claro. Entonces, en la historia argentina podemos ver muchos momentos. Menem en el 95 gana la reelección con el 50%, con más votos de lo que había ganado en la primera elección. Sí. Y sin embargo, a partir de allí empezaron una serie de problemas, cacerolazos, apagones. Bueno, pero etcétera. recordás que se hablaba del voto cuota, ¿no? Que había mucha gente que estaba tal vez endeudada o pensando en eso, Los ¿no? motivos por los Sí. que te votan y por los que ganás, finalmente cuando se traducen en un resultado, son válidos. Después, por supuesto, no dirán es el voto cuota, otros dirán es el voto estabilidad, es el voto Claro. esto, el voto el otro, pero si ganaste, ganaste. Claro. Ahora, lo cierto es que inmediatamente después va cómo vos interpretás tu triunfo o tu derrota y cómo administrás tu triunfo y tu derrota. Hay algunos que han administrado paradójicamente mal los triunfos y bien las derrotas, Claro. ¿no? Entonces, supongamos, por un minuto, no estoy haciendo alusión a ninguna proyección ni a ninguna encuesta, pero supongamos que la Libertad Avanza es la fuerza más votada a nivel nacional en octubre y que saca, no sé, entre 35 y 40 puntos y gana. Y van a decir, teníamos 39 diputados propios, ahora tenemos 80, y teníamos 6 senadores y ahora tenemos 15. Estoy jugando con los números. Sí. Bueno, fenómeno, es importante. Ahora, ¿qué hace con eso? ¿Qué hace con eso? ¿Persevera en el modo de acumulación política que tuvo hasta ahora, en el sentido de seguir estableciendo estas visiones dicotómicas? ¿Qué hace en la economía? ¿Resetea en parte el programa económico sostenido por estas características que mencionábamos, el tema de fuertes recortes, anclaje de la relación peso-dólar? ¿O se verá, digamos, obligada a ver cómo lleva y administra esto hacia adelante, con qué cambios, con qué situaciones? Claro. Me gustaría, Gustavo, que hablemos un poquito de la oposición. En todo caso, lo que en un momento es como la oposición, es raro, ¿no? Por ejemplo, Vidal, María Eugenia Vidal, hoy salió a declarar que
está en contra de este acuerdo, da la sensación de que no todo el PRO está dentro de este acuerdo con La Libertad Avanza. Pero en el caso del kirchnerismo, con Cristina con la prisión domiciliaria, Máximo, que todo indica, ¿no? Todo indica que sería candidato encabezando la lista, y ahí lo tenés a Massa, lo tenés a otros dirigentes como Graboy, ¿no? ¿Cómo ves todo ese espacio del kirchnerismo que está en apariencia, ¿no? Como rearmándose? Y medio vaso lleno, medio vaso vacío. Si vos preguntás cuál es la principal fuerza de oposición al gobierno, te dicen el peronismo. Y básicamente están diciendo el peronismo kirchnerista. Sí. Ahora, cuando vos ves al peronismo kirchnerista, observás que no obtuvo hasta aquí buenos resultados en las elecciones del 2025 y le ha costado cerrar las listas de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito, pero a la vez tiene un piso electoral alto, Un ¿no? caudal fuerte todavía, ¿no? ¿Cuánto? ¿Un Todavía 30? tiene un caudal fuerte. ¿Un Entonces, 30? bueno, sí, y en la provincia de Buenos Aires me Más animaría a todavía, decir, ¿no? Sí. sí, más todavía. Entonces, bueno, no podés subestimar Claro, claro. a una fuerza que aún después de un gobierno malo, y no porque yo solamente lo califique de malo, Lo porque dicen ellos. exactamente, ¿no? Sí. Y tengas un piso tan alto, quiere decir que ahí hay un vínculo importante con determinados sectores, pero también hay un conflicto no solo latente, sino explícito en el tema de todo lo que tiene que ver cómo seguir para adelante. En la resistencia a Milei, en el rechazo a Milei, bueno, obviamente hay bastante acuerdo, pero no mucho más. Porque después, cuando hay que plantear, bueno, ¿qué sería la alternativa al ajuste de Milei en términos económicos? ¿Qué hace con el equilibrio presupuestario? ¿Cómo administrarías el Estado? Bueno, ahí ya empiezan las A ver si diferencias, las entendí. dudas. Así como Milei solamente tiene como lema o como eslogan la economía, digamos, el kirchnerismo tiene solamente como lema o como eslogan anti-Milei o todo lo que está haciendo mal Milei, digamos, pero no tiene una agenda propia. ¿A eso te referís? Exacto, cada una de las dos polos de la Argentina tiene su fortaleza en el adversario, Claro. que en ellos mismos, ¿no? Milei dice, esta es una elección entre kirchnerismo y libertad. Y han hecho ese cartel ahí en La Sí, Matanza, kirchnerismo nunca más, etcétera. sí. Y el peronismo kirchnerista dice, no a la motosierra de Milei, no a la crueldad del ajuste, etcétera. Bueno, sí, ahí tenés los motivos, si querés, más fuertes y más negativos, es decir, nos unimos porque estamos en contra de, bueno, fenómeno, y a favor, bueno, ahí ya la cuestión empieza a ponerse más dificultosa, porque el kirchnerismo, y mirá la paradoja, salvo Cristina. Cristina, Mm. antes de ser detenida en su reclusión domiciliaria, en el mensaje del 25 de mayo, dijo, bueno, tenemos que pensar porque algunas cosas ya son consignas vacías, ¿no? Esto del Estado presente no marcha más, no creamos que los desilusionados van a venir corriendo a nuestros brazos, repensemos los vínculos laborales en Argentina. Ahora ella titula, nada más, no profundiza, y sus seguidores ni se animan a profundizar, a navegar en esas aguas, ¿no? Siguen con las consignas más o menos de siempre. Entonces, bueno, quizás eso para una elección intermedia les sirva para resistir el vendaval, pero si quieren constituirse en una alternativa de gobierno para el 2027, me parece que van a tener que hacer algo más, que es no solo renovar conceptualizaciones, sino también alguna biografía, Claro. porque lo que se ve en los armados electorales de ese espacio acá es casi un casamiento sin colado, ¿no? Sí. Hay muy poca renovación, hay pocas caras nuevas. Sí, da la sensación de que los últimos 20 años siempre son los mismos dirigentes, ¿no? Casi calcadito, estarán en diferentes roles. Massa, ¿dónde está Massa? ¿Qué está haciendo Massa? No, obviamente que él está muy activo detrás de todo de todos estos acuerdos. Está siempre ahí la idea de si va a ser candidato o no. Ahora parece que se descarta que sea candidato en estas elecciones, parece como que quiere dejar pasar el tiempo, veremos, pero lo cierto es que el peronismo, y esta es otra peculiaridad de este momento histórico. El peronismo, que es una fuerza verticalista por definición, ¿no? El liderazgo, la Sí. conducción, ahora tiene un triunvirato
y el no peronismo, que siempre hizo gala del republicanismo, de las estrategias consociativas, de Es los cuerpos colegiados, hiperverticalista ahora, ¿no? Claro. claro, es hiperverticalista y es Milei, o los La hermana, traidores sí, como, no sí. sé, la vicepresidenta y Diana Mondino y todos los que tengan algún espíritu crítico son expulsados del paraíso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay algunas cosas. A ver, que yo creo que una de las fortalezas de Milei es que, en primer lugar, es una versión antiperonista plebeya, algo que no existió nunca en A Argentina. ver, ¿cómo es Las eso? expresiones, claro, las expresiones del antiperonismo en Argentina siempre tenían una fragancia de élite, Ajá. ¿no? Recoleta, Inclusive tipo Recoleta, decís vos. exactamente, Sí. ¿no? Y más bien de la mitad de la tabla para arriba. Ajá. Bueno, ahora, si hay algo de lo que a Melín se le pueden decir y se le dicen muchas cosas, pero es muy difícil que alguien lo señale, si me permitís la coloquialidad del término, como un garca, con aspecto de garca, como alguien que pertenece a los sectores más altos. Más bien lo contrario. Ujú, Su forma de expresarse y todo lo emparenta o lo acerca bastante a los sectores de la mitad de la tabla para abajo, ¿no? ujú. Y inclusive hasta cuestiones estéticas, su forma de vestir y de presentarse y de manejarse y sus gustos, lo ponen lejos de eso. Y eso es un desafío para el peronismo, porque además, como en la elección del 2023, eso tuvo un respaldo en jóvenes y sobre todo en jóvenes de las provincias, en jóvenes de sectores Populares, ¿no? Sí, sí. populares, Sí. etcétera. Entonces, ¿cómo Es haces? como que le quitó algunas banderas al kirchnerismo, esto es lo que estás diciendo. Bueno, claro, o que lo pone, te pone al kirchnerismo en una situación más difícil. Para el kirchnerismo era más fácil oponerse a Macri. Claro, ¿Por qué? era Porque más Macri fácil. era el Sí. empresario, Rico, rico de toda la vida, rico ¿no? de toda la Claro. vida, que había tenido casi una vida principesca y que además nutría buena parte de sus cuadros de los sectores Ex gerenciales, CEOs, claro, ex empresarios, ex pero CEOs. es un gobierno de CEOs en alguna manera. Es decir, casi su diría que buena parte de su funcionariado tiene un aroma lumpen, ¿no? Claro. Pero dicho esto objetivamente, como con una estética distinta, con gente que se expresa de una manera que a algunos escandaliza, pero los escandaliza porque es nueva, porque les cuesta responder, porque se manifiestan además por otros métodos más novedosos que tienen que ver con las redes sociales. Entonces, quizás la novedad de Milei pasa por esto que estamos comentando, y no tanto por su programa de gobierno, porque su programa de gobierno no es muy nuevo en la Argentina. El Ujú. ajuste, las políticas ortodoxas económicas, y eso asociado con una narrativa más bien intolerante, la verdad que en la Argentina se ha dado muchas veces. Sí, Lo que no se vio nunca es que estuviese dado por alguien que surge desde las afueras del sistema político y que lo hace con estas características que acabamos de lo comentar. que me llamó la atención es que el presidente en la cadena nacional del otro día hasta dio a entender que no le molesta que le digan, no sé si la palabra exacta si usó fue cínico, frío, usó una palabra así bastante dura, Cruel, cruel, ahí cruel, está, cruel, esa. cruel. O sea, que a un presidente diga que no le importa que le digan que es cruel, es como que está admitiendo que no tiene, vamos a decirlo así, sentimiento, empatía, ¿no? Pero y él lo ve como un valor eso. Es extraño Pero esto en la es política, que ¿no? es extraño y es a la vez, a ver, eh, mi ley es como el antiperonismo o la derecha que se atreve a decir lo que piensa, que no fue una característica histórica de la derecha o de los antiperonistas en la Argentina. Ni el almirante Rojas hubiese dicho en la Argentina que no hay nada más injusto que la justicia social. Claro. Porque aún los sectores que el peronismo denomina gorila decían, bueno, nosotros no estamos en contra de la justicia social, sino de la demagogia del peronismo, pero la justicia social es un valor. No, Milei dice, está mal sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Es un robo eso. Claro. Claro, el peronismo se queda, porque yo creo que conceptualmente el peronismo nunca tuvo un desafío tan directo, tan de la plancha con los botines de tapones de aluminio en el pecho. No tuvo alguien que le dijera, mire, la justicia social es lo más injusto que hay. Repite el presidente como un mantra. Y además lo hace con el estilo y las características que ya hemos citado, y vos decís, bueno, eso es bastante perturbador para el peronismo. Porque, insisto, que eso lo dijera en el pasado, no sé, desde
los políticos No conservadores, sé, López en algún Murphy. momento los No sé, militares, López Murphy, claro, o ¿no? todo eso, decir, bueno, no hay problema, le respondemos de taquito, pero eso lo está diciendo alguien que en su momento, por lo menos, iba a la Villa 31 y atajaba un penal que le pateaba a alguno de los chicos que vivía por ahí, ¿no? Y que muchas veces, sin pisar las provincias, no sé, gana en Salta Capital Claro. o Exacto. tiene una buena performance en otro lugar. Entonces vos decís, te tenés que revisar en tu forma de pensar, y yo creo que esta es la parte más dificultosa, sobre todo de la tropa del kirchnerismo, ¿no? Porque los clichés, las consignas, tienen la comodidad de lo que ya está formulado, ¿no? Entonces, es como cuando estás en un ascensor y decís, qué loco el clima hoy, ¿no? Claro. Bueno, ya está, zafaste, no es una conversación, estás Claro. generando algo Sí, como para bancarte 6 7 pisos sí. y zafar, digamos. Bueno, Bueno, pero escúchame, Gustavo, si realmente al presidente le va bien en La Matanza, dicen que fue a hacer esa foto y que nunca había ido antes, ¿no? A La Matanza, la verdad que no recuerdo. Tampoco hay imágenes de cómo se sacó esa foto, así que es probable que se hayan bajado de la, de la comitiva presidencial, sacaron la foto y subieron todo de vuelta. O sea, no hay imágenes de cómo se sacaron esa foto, donde está con la bandera esa que dice kirchnerismo nunca más. Digo, si llega a ganar en La Matanza, lo llega a ir bien en La Matanza sin haberla recorrido, también sería un milagro, ¿no? O quiere decir que es otra forma de comunicar y que ya esto de la unidad básica, de recorrer los barrios, ¿viste? Embarrarse, de levantar bebés, ya no funciona, ¿no? Bueno, eso pasó en el 2023. Él no visitó más allá que 3 o 4 provincias. Sí. Al resto de las 20 no fue. Y en muchas ganó con mucha holgura. Veremos, por eso digo, hay que ser prudentes porque las elecciones, ¿no? Nunca hay que almorzarse la cena. Entonces, Mi viejo dice, no claro, cuente los huevos digo, antes de que nazcan, ¿no? Claro, claro, sí. exactamente. Entonces ahora habrá que esperar octubre, porque septiembre es una elección muy particular, muy particular. Ahí lo que habrá que ver, yo no sé si la Libertad Avanza está en condiciones de ganar la matanza. Parece muy improbable, pero a lo mejor No, claro. lo que hay que ver es qué performance tiene. Y después es una elección muy compleja, es probable que también tenga baja participación. Hay encuestas que dicen que la gente cree que se vota gobernador, en otras ni siquiera tiene mucha idea de lo que se No. está haciendo, y también hay muchos intendentes en juego que se han presentado, en algunos casos testimonialmente, para decir, mira, votame a mí, bancame a mí. Entonces es una elección rara. Por arriba la quieren nacionalizar y por abajo está recontra localizada. Entonces hay que ver que sale de todo. Los argentinos somos como muy expertos en armar ornitorrincos, ¿no? Sí. Vos fíjate, en el 2023, los argentinos todos, digo, votamos a intendentes y gobernadores, vamos a utilizar la narrativa oficialista, todo casta. Y como presidente, una anticasta. Vos decís, bueno, tenés que hacer funcionar ese aparato, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, y ahora estás en la provincia de Buenos Aires también con un fenómeno parecido. Es rara esta situación de tener un presidente que no solo no tiene la mayoría en una al menos de las dos cámaras, sino que está en franca minoría, pero mantiene determinados niveles de apoyo, por lo menos en términos de opinión pública. Pero justamente la democracia tiene entre sus muchas virtudes, las elecciones. Y las elecciones se supone que te sirven para establecer cuántos pares son 3 votas, ¿no? Gracias, Gustavo, por esta comunicación domingo a la mañana, que siempre es complicado y has tenido la amabilidad de darnos todas estas explicaciones y esta charla tan amena. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Un fuerte Un abrazo. placer. Gustavo Marangoni, politólogo, cuando pasaron 28 minutos